allí están obreros, pero cantidad importante de obreros remodelando completamente esa instalación. No sé si van a volver a colocar otra venta de vehículos allí, pero eso significa que hay quien está dispuesto a invertir dinero, lo cual significa que alguien está confiando en la economía. Y conversaba ayer con un buen amigo que está en la ciudad de Miami, pero que tiene el ojo puesto sobre el Zulia y sobre la economía venezolana, y él me decía, mira, estas son señales de que la economía está moviéndose. Lenta, pero se está moviendo. Eso es bueno para los ciudadanos, es bueno para la generación de empleo. ¿Ayuda a estabilizar el gobierno? Ayuda a estabilizar el gobierno, obviamente, porque si hubiese sumada a la crisis política una crisis económica, bueno, eso sería más difícil para el gobierno, pero si el gobierno logra controlar la economía y que la economía se deslice positivamente, bueno, esa es una ventaja que tendría en el escenario, que tendría absolutamente en el escenario el gobierno venezolano. No todos, mis queridos amigos, porque obviamente aquí me escribe Carlos Rosales y lo dice porque es una presunción general, los que invierten en el país son los mismos enchufados que están invirtiendo la plata de lo que se han robado. Bueno, esa es una aseveración muy general. Yo conozco empresarios que no son enchufados, que en algún momento sacaron sus capitales fuera de Venezuela, que los están trayendo nuevamente con mucha cautela, pero los están trayendo para Venezuela. Y basta, no todo lo que hay en la calle, no todo ese montón de negocios que están abiertos son enchufados, ni son ladrones, ni son cosas de esas, ¿no? O sea, presumir eso, creo que no. Habrá gente que ha logrado hacer dinero enchufado, como dijo el propio Maduro, el propio presidente Maduro hace unos días, seguramente que los hay, pero yo presumo que un enchufado que se cogió una platica con un negocio chimbo y que ese negocio chimbo puede ser descubierto, le es más conveniente llevar ese dinero a otro país y montar negocios en otro país que en Venezuela, porque en Venezuela nadie está exento de ser investigado el origen de los recursos que manejan. Solo basta que pelees con el gobierno, solo basta que incomodes al gobierno para que ustedes vean, decía Darwin Chávez, periodista venezolano basado en Chile, que la detención del comisario Mazuco, que está siendo acusado de estar vinculado con el señor Eric Spring y el señor Simonovic, él lo acusa, el señor periodista lo acusa a Mazuco de ser un alacrán. Entonces dice, bueno, además de que lo acusan por esto, también es una señal para los alacranes, que el que se descuida, el que se resbala, pierde. El que se resbala, pierde, como decía aquel viejo programa del Mushu, la Calaverí. El que si se resbala, pierde. Bueno, el que se resbala, pierde y no hay modo. Espacio Público, dice esta nota, alerta que ha aumentado la censura en Venezuela, que la censura se profundizó durante septiembre en Venezuela. En el mes de septiembre documentamos 12 casos que se tradujeron en 26 violaciones a la expresión en Venezuela, destacando los actos de censura y de hostigamiento verbal, principalmente perpetrados por instituciones y funcionarios del Estado. En total, actos de censura, 6 de hostigamiento verbal, 6 entre las 17 víctimas contabilizadas. 6 periodistas o reporteros, 4 medios de comunicación y 4 páginas o plataformas web. La mitad de los 16 victimarios registrados fueron instituciones del Estado, así como 2 funcionarios, 2 operadoras privadas, un cuerpo de seguridad y un miembro de este patrón confirma que se mantiene la política oficial de ataques a la libre expresión, sobre todo en los medios de comunicación, que por ser medios de comunicación de señal
abierta, me refiero radio y televisión. De señal abierta, me refiero radio y televisión, de señal. Ajá, gracias Atencio, seguramente está tratando de resolver algún problema que se presentó. Entonces les decía, radio. La radio está controlada porque esa señal pertenece al Estado. Televisión por señal abierta está controlada porque esa señal pertenece al Estado. Canales por cable no es señal, pero el Estado regula a las cableras y allí se pueden dar evidentemente acciones por incomodidad, por algo que se dice en un medio. Luego, los canales por internet o por redes sociales, menos posible de ser controlados, menos susceptibles de ser controlados, pero siempre ocurre lo que llaman los comunicólogos la bóveda del miedo, que impide que los periodistas que están en el país, que trabajan a través de redes sociales, puedan decir todo lo que quieran decir, sino que hay una autorrestricción lógica, válida, no necesaria, pero válida, en el sentido de la supervivencia del periodista libre o de su propio medio de comunicación que él ha creado para poder continuar ejerciendo el periodismo en territorio venezolano. Así que estas cosas, mis queridos amigos, están girando todas en medio del quehacer nacional. La presión internacional es clave para visibilizar la situación de los presos políticos en Venezuela. Ayer fue impactado el mundo, debo decir, recorrió el mundo el audio que les coloqué a ustedes, el audio de la conversación de los padres de las madres con los hijos en una de las cárceles venezolanas que están en el centro del país. Hay dos cárceles que son Rodeo y Tocuyito, que es donde están la mayoría de los presos que fueron detenidos en las manifestaciones que se dieron después del 28 de julio. Ese audio le dio la vuelta al mundo a través de las redes sociales. Eso impacta. Si yo fuese el gobierno, yo dejaría libre a esos menores de edad. Los dejaría libres a todos. Eso no le da buena imagen al gobierno. Ayer la propia periodista, ex ministra de la Juventud del gobierno de Chávez, Maripili Hernández, decía en su cuenta en X que ella le ha pedido directamente al presidente Maduro, le ha pedido al ministro de Relaciones Interiores que liberen a esos jóvenes, que es cruel tener esos jóvenes detenidos, y que ella no ha conseguido respuesta alguna. Decía también, le contestaba la periodista Sebastiana Barraez a la periodista Maripili Hernández: si usted no puede, ¿qué queda para los demás? Usted que fue ministra del gobierno, usted que es de la revolución socialista, usted que es chavista, usted que no se opone al gobierno de Maduro, no se opone, ella no se opone, un poco crítica sí, pero usted tiene acceso a ellos, pues si usted no puede, pues ¿cómo van a ser liberados? Yo le pediría al gobierno una reflexión sobre esto, sobre estos menores de edad. La mayoría estudiantes de educación media. No le conviene a ustedes tener menores de edad presos, porque eso desprestigia. Eso desprestigia mucho. Eso no es bueno. No es bueno. A ver, José Manuel Álvarez justificó ante el Congreso Español, ya esto se los comenté a ustedes, hoy es sábado, ¿no? Entonces las noticias están un tanto limitadas, porque los viernes en la tarde se produce poca noticia, por lo tanto hay más análisis que noticias. Acá hay una nota que fue una declaración que hizo el gobierno venezolano en respuesta al presidente de Guyana, luego de su declaración ante las Naciones Unidas. En el plenario de las Naciones Unidas, el señor presidente Ali Irfan dio unas declaraciones sobre Venezuela, y Venezuela le responde de este modo. El gobierno de Venezuela acusó este viernes a Guyana de seguir mintiendo ante el mundo, luego de que dicha nación ratificara como válido el laudo de París de 1899, que determinó la frontera terrestre entre
Venezuela y el Reino Unido, que entonces era la potencia colonial de lo que hoy es el territorio guyanés y que la nación caribeña califica como fraudulento, entiende el mundo buscando desesperadamente desconocer que Venezuela la Guyana Esequiba, señaló la Cancillería, ojo histórico colonial ejecutado por el Reino Unido para satisfacer su política imperial y apoderarse de las inmensas riquezas. Yo creo que este es un tema, yo creo que ese Esequibo Videtis Iuris. Venezuela a la independencia poseía el territorio de Guyana. Ese territorio